Iceberg tétrico del TOC, 30 niveles explicados. Nivel 1, el TOC visible. 1 TOC clásico, obsesiones de contaminación, orden o seguridad, acompañadas de rituales como lavarse las manos o revisar cosas. 2 TOC de limpieza y simetría, miedo irracional a los gérmenes o a que algo malo ocurra si los objetos no están perfectamente alineados. Nivel 2, TOC invisible. 3 TOC puro o pureo, obsesiones mentales sin compulsions visibles. La persona puede parecer tranquila, pero está atrapada en pensamientos repetitivos e intrusivos. 4 TOC relacional, duda constante sobre si realmente ama a su pareja o si su relación es auténtica. Esto destruye la tranquilidad emocional. Nivel 3, obsesiones oscuras. 5 pensamientos blasfemos o sacrílegos. Personas religiosas atrapadas en ciclos de insultos mentales contra su fe, aunque no quieran pensarlos. Se sienten poseídas o malditas. 6 obsesiones violentas o sexuales. Pensamientos sobre dañar a alguien o cometer actos sexuales inapropiados. El terror no es el pensamiento en sí, sino el miedo a que sea real. Nivel 4, el castigo interno. 7 síndrome de escrupulosidad. Miedo patológico a cometer errores morales o éticos mínimos. La culpa se convierte en un tormento permanente. 8 TOC existencial. Preguntas sin respuesta como ¿qué hay después de la muerte? O ¿por qué existimos? Se vuelven obsesiones angustiosas, creando un ciclo de ansiedad. Nivel 5, despersonalización y desrealización. 9 dudas sobre la propia existencia. Pensamientos como ¿y si ya morí? ¿Y si nada es real? O ¿y si no soy yo el que piensa esto? El miedo al pensamiento mágico. Creer que los pensamientos tienen poder real para causar catástrofes, lo que genera un control obsesivo de la mente. Nivel 6, el Damen, del TOC 1.1. El TOC como entidad simbólica. En culturas antiguas, los pensamientos obsesivos eran vistos como daimons, pequeñas entidades espirituales que susurran ideas prohibidas. 1.2 El ciclo autoinmolador. El TOC se alimenta de la idea de que si tienes un mal pensamiento, mereces sufrir. Así se perpetúa el tormento mental. Nivel 7 TOC y lo paranormal. 1.3 Canalización de pensamientos ajenos. Algunos pacientes describen sus obsesiones como pensamientos que no son míos, lo que en tradiciones esotéricas se interpreta como canalización de entidades. 1.4 Pesadillas recurrentes inducidas. Personas con TOC suelen tener sueños repetitivos o escenarios oníricos obsesivos, como estar atrapados en bucles o en habitaciones sin salida. Nivel 8 La manipulación farmacéutica. 1.5 Medicamentos que tapan el síntoma pero empeoran el fondo. Algunas teorías dicen que ciertos fármacos suprimen los rituales físicos, pero aumentan las obsesiones internas, atrapando al paciente más profundo en su mente. 1.6 El TOC como herramienta de control social. El marketing, las redes sociales y los algoritmos refuerzan conductas compulsivas, creando una sociedad más obsesiva y predecible. Nivel 9 Egregores mentales. 1.7 Los egregores del TOC. Un egregor es una entidad energética creada por los pensamientos colectivos. Se dice que el TOC crea egregores que se alimentan de la repetición obsesiva. 1.8 Los pensamientos oscuros atraen entidades. Algunos esoteristas creen que los pensamientos intrusivos son puertas a seres del bajo astral que se alimentan del sufrimiento mental. Nivel 10 El TOC como trampa cósmica. 1.9 Reencarnación y ciclo obsesivo. Teorías esotéricas dicen que el TOC podría ser un residuo de vidas pasadas mal resueltas, atrapando al alma en patrones de repetición. 2.0 El TOC como glitch espiritual. La obsesión mental sería una avería de la conciencia humana moderna, causada por la desconexión del verdadero ser interior. Nivel 11 El ritual invisible. 2.1 Rituales mentales ocultos. Personas con TOC realizan rituales internos como repetir frases o imaginar escenarios sin que nadie lo note. Esto es tan agotador como los rituales físicos. 2.2 El loop mental como jaula energética. Se cree que el TOC atrapa al individuo en un ciclo de energía cerrada, impidiendo la conexión espiritual con el todo. Nivel 12 El control del pensamiento colectivo. 2.3 Las élites saben del TOC colectivo.
Algunas teorías dicen que los poderosos fomentan el TOC masivo a través de la sobreestimulación de información, miedo y dudas constantes. 2.4 Programación obsesiva masiva. La publicidad, las redes y los medios repiten patrones obsesivos en la población, volviéndonos dependientes de la ansiedad psíquica. Nivel 13, el TOC y las entidades parásitas. 2.5 Parásitos psíquicos. Hay quienes creen que los pensamientos obsesivos son generados por entidades invisibles que se alimentan del sufrimiento mental. 2.6 Vampirismo energético. Las compulsions repetidas drenan energía vital, haciendo que la persona se sienta cada vez más débil y vulnerable. Nivel 14 La puerta oscura. 2.7 El TOC como apertura de portales. Pensar repetidamente en temas oscuros o prohibidos, según algunos ocultistas, puede abrir grietas en la psique por donde entran entidades no humanas. 2.8 El TOC como fractura del alma. Algunos místicos creen que cuando la mente queda atrapada en bucles, partes del alma se fragmentan, dejando al ser incompleto. Nivel 15 El abismo final. 2.9 La trampa sin fin. Se dice que el TOC no tiene cura total porque es parte de un diseño energético global para mantener a las personas encerradas en su mente, separadas del presente y del aquí y ahora. 3.0 El TOC como prisión espiritual diseñada. La versión más tétrica afirma que el TOC no es un simple trastorno, sino un sistema impuesto, por lo visible o lo invisible, para mantener a ciertas almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento mental, repitiendo ideas hasta el desgaste completo. Ahora bien, hemos encontrado algo tétrico y curioso en este iceberg, que es un lupus mortem. Los lupus mortem son aquella creencia de que toda persona que fallezca durante un episodio o ataque de TOC tendrá esa misma compulsión de por vida para siempre, sin poder escapar, sin poder manejar la situación, es decir, en un limbo mental para siempre. Para una persona que tiene TOC, la simple idea de tenerlo en vida es suficiente para provocar un infierno en su ser. Imagínense la idea de que después de la muerte tengas la misma preocupación para siempre y no sea la liberación eterna que siempre hemos pensado. En lo personal, soy un poco reacia a creer en esto, es decir, no lo creo, ni un porcentaje que podamos decir que lo creo completamente ni un poco, pero como es parte de la iceberg y suena muy tétrico y a la vez curioso le dedicaremos un espacio. Iceberg de los loops post-mortem, 25 niveles. Nivel 1, la idea básica. 1 Pensamientos que continúan tras la muerte. Según algunas tradiciones, si mueres obsesionado con un pensamiento o preocupación, tu conciencia puede quedarse repitiendo ese mismo ciclo incluso después de morir. 2 El purgatorio mental. No es un lugar físico, sino un estado donde el alma no puede soltar la última idea obsesiva que tuvo en vida. Nivel 2 Los bucles no resueltos. 3 Rituales inconclusos. Personas que mueren antes de terminar un ritual obsesivo pueden quedar atrapadas en la sensación de que falta algo. Esa ansiedad se convierte en un bucle eterno. 4 Errores sin corregir. Miedos comunes como dejé la puerta abierta o olvidé apagar algo, se convierten en ciclos obsesivos post-mortem si la persona muere en medio de esa angustia. Nivel 3 La mente como prisión. 5 El eco del último pensamiento. Se dice que el último pensamiento antes de morir puede quedarse pegado al alma, como un disco rayado. 6 La repetición sin cuerpo. Estas almas no tienen cuerpo físico, pero continúan sus rituales mentalmente, incapaces de detenerse. Nivel 4 Parásitos astrales. 7 Parásitos que perpetúan el loop. Existen entidades del bajo astral que refuerzan los loops post-mortem porque se alimentan de ese tipo de energía mental repetitiva. 8 Los susurradores del otro lado. Algunos mediums afirman escuchar espíritus atrapados diciendo las mismas palabras o frases en bucle, como si hubieran sido poseídos por su propio pensamiento. Nivel 5 El bajo astral obsesivo. 9 Plano vibracional de repetición. El bajo astral no siempre es un infierno, sino un espacio vibracional donde las almas atrapadas en obsesiones siguen repitiendo patrones, ecos mentales que no saben que murieron. Muchos de estos seres no saben que están muertos porque siguen pensando en lo mismo sin darse cuenta del paso del tiempo.
Nivel 6. Fantasmas de repetición 1-1. Espíritus que repiten actos en bucle. Hay relatos de apariciones que hacen lo mismo cada noche, como si estuvieran condenados a repetir un evento traumático o ritual. 1-2. Loops residuales. Estos no son fantasmas conscientes, sino grabaciones energéticas que repiten un patrón mental en el espacio. Nivel 7. Los errantes sin tiempo 1-3. Pérdida de la noción del tiempo. Las almas en loop no saben cuánto tiempo ha pasado. Para ellos, lo que repiten es eterno y no hay antes ni después. 1-4. La conciencia parcial. Algunos están atrapados en el ciclo sin entender por qué, solo sienten angustia sin saber su origen. Nivel 8. El glitch de la reencarnación 1-5. Interrupción del proceso de tránsito. El loop post-mortem impide que el alma atraviese el proceso natural de muerte, revisión y reencarnación. Queda atrapada en un limbo mental. 1-6. Reencarnación forzada en loop. Algunas almas obsesivas son empujadas a reencarnar de inmediato en cuerpos similares o en las mismas circunstancias, atrapadas en un ciclo sin fin. Nivel 9. El TOC eterno 1-7. Trastorno obsesivo después de morir. El TOC no se queda en el cuerpo. Si la obsesión era intensa, puede trasladarse al campo energético y perpetuarse en planos sutiles. 1-8. Rituales astrales compulsivos. Almas que siguen lavándose las manos en bucles mentales, contando, revisando cosas que ya no existen. Nivel 10. El abismo mental 1-9. La disolución de la identidad. Después de muchos años astrales en bucle, el alma pierde su personalidad y se convierte en un pensamiento repetitivo sin yo. 2-0. El espíritu loop. Son fragmentos de conciencia que repiten una misma acción o idea. No son fantasmas clásicos, son pedazos de mente atrapados en un ciclo. Nivel 11. Las entidades del ciclo 2-1. Parásitos evolutivos. Algunos esoteristas afirman que ciertos parásitos astrales inducen estos loops para usar las almas atrapadas como baterías energéticas. 2-2. Reprogramación de la conciencia. El ciclo obsesivo post-mortem borra memorias, eliminando toda evolución espiritual previa. Nivel 12. La trampa cósmica 2-3. La realidad como un loop mayor. La teoría más extrema dice que los loops mentales individuales son un reflejo del ciclo mayor, un universo que se repite eternamente y donde la muerte es solo otro paso dentro del mismo bucle. 2-4. La mente devorada por el ciclo. Algunas tradiciones hablan de almas que se convierten en el ciclo mismo, siendo consumidas por su propia repetición hasta dejar de existir como conciencia separada. Nivel 13. El nivel prohibido 2-5. El loop es la prisión definitiva. La conciencia atrapada en un loop post-mortem no es solo un castigo, es un sistema diseñado para impedir que el ser humano evolucione o trascienda. El bucle no es un error, es la trampa final. Nivel 36. El ritual inconsciente. Magia sin saberlo. Cada compulsión repetida es un micro ritual energético. La persona realiza magia sin intención, abriendo puertas y generando flujo hacia planos oscuros. Nivel 37. El glitch del sensare. Reencarnación psíquica forzada. Los loops mentales perpetúan el ciclo de reencarnación sin evolución. El alma regresa una y otra vez al mismo tipo de vida, atrapada en un karma reciclado. Nivel 38. La repetición astral. Loops en el bajo astral. Después de morir, algunos quedan atrapados repitiendo Kempalschens en el plano astral. Caminan en círculos, cuentan, revisan cosas imaginarias en bucles sin fin. Nivel 39. El tiempo descompuesto sin noción temporal. En estos estados, el alma pierde la percepción del tiempo. No sabe si han pasado minutos, siglos o milenios. Solo siente el ciclo repitiéndose. Nivel 40. El cementerio de loops. Plano de repetición masiva. Existe un espacio vibracional, donde miles de almas obsesivas repiten lo mismo al unísono. Se percibe como un murmullo colectivo de repeticiones. Nivel 41. La retroalimentación oscura. Los pensamientos te reprograman. Cuanto más repites, más fuerte se vuelve el ciclo. Es un mecanismo de autoesclavización mental que refuerza el loop por sí solo. Nivel 42. El parásito crono espiritual. Tiempo artificialmente alargado. Los loops mentales estiran el tiempo interno, haciendo que un pensamiento o acción se perciba como una eternidad, incluso en vida, y mucho más después de morir.
Nivel 43. La fuga de energía vital. Drenaje del campo áurico. Repetir obsesiones sin fin desgasta el aura, dejando a la persona vulnerable a parasitación y control externo. Nivel 44. La mente como engranaje. Almas usadas como piezas del ciclo cósmico. Las mentes en loop se convierten en engranajes de una maquinaria mayor. Sostienen estructuras vibracionales que mantienen el universo repetitivo funcionando. Nivel 45. La trampa del karma artificial. Karma inducido por loops. Los pensamientos obsesivos no solo te dañan, crean un karma artificial, una deuda energética autoimpuesta que refuerza el ciclo del sufrimiento. Nivel 46. El vacío del loop. Desgaste total de la conciencia. Después de muchas vidas repitiendo el mismo ciclo, el alma se fragmenta. Queda reducida a un patrón vibracional sin personalidad ni memoria. Nivel 47. El TOC como mecanismo de control global. Sistema de esclavitud psíquica. Las élites esotéricas saben que el TOC colectivo, rutinas, rituales sociales, miedos repetitivos, mantiene a la humanidad atrapada en un estado vibracional bajo, imposible de despertar. Nivel 48. La mente consumida. El alma devorada por la repetición. Cuando el ciclo mental se vuelve absoluto, el ser desaparece. No queda individuo, solo un ciclo perpetuo girando en el vacío. Nivel 49. La anulación existencial. La conciencia borrada. El bucle extremo puede llevar a la aniquilación total de la conciencia, donde el alma deja de existir como ser separado y se disuelve en la repetición pura. Nivel 50. La trampa cósmica final. El TOC como reflejo del universo repetido. La teoría final dice que el TOC es una réplica fráctal del gran ciclo cósmico, un universo eterno que se repite sin fin, donde la conciencia humana es solo otro bucle en un sistema diseñado para nunca despertar. Hay muchas razones por el cual yo no creo que después de la muerte existe el TOC. Vamos a enumerarlas. Número 1. Al estar carentes de cerebro, como tal, no podemos seguirse recibiendo órdenes del mismo. Número 2. Al no tener cuerpo y nuestra alma sale completamente de lo que damos a las órdenes de ninguna otra persona que no sea Dios, depende cómo hayan sido nuestras acciones antes de morir y no de un TOC en general. Conclusión real y basada. El TOC, la prisión del pensamiento repetitivo y sus riesgos existenciales. El TOC es una trampa mental, no un simple hábito. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, es una alteración real del sistema nervioso y de los circuitos cerebrales que procesan el control, la repetición y la seguridad. No es una simple manía o costumbre rara. Es un bucle mental estructurado, donde la persona queda atrapada en pensamientos intrusivos repetitivos, obsesiones, actos o rituales que se sienten obligatorios, compulsions. Cada repetición refuerza el ciclo. La persona piensa algo, se angustia, hace un ritual para calmarse, y el cerebro aprende que necesita ese ciclo para sobrevivir. La neurociencia del loop. Estudios con resonancia magnética funcional han mostrado que en el TOC se activan en exceso ciertas áreas del cerebro, corteza orbitofrontal procesando peligro o error, ganglios basales encargados de la repetición de hábitos, corteza cingulada, gestionando la sensación de incompleto. El resultado es un circuito cerrado, donde la persona nunca siente que el acto se terminó correctamente. Siempre queda una duda, una necesidad de volver a revisar o repetir. El riesgo real. La vida en ciclo. El TOC puede robarle a la persona su presente. Cada día se convierte en una serie de repeticiones. Las horas pasan en rituales mentales o físicos. La ansiedad no desaparece, solo cambia de forma. A nivel psicológico, esto no solo causa sufrimiento, sino una especie de muerte en vida, donde la existencia se convierte en ciclo en lugar de experiencia. El TOC no desaparece al morir, metáfora psicológica realista. Si nos mantenemos en lo realista, no podemos afirmar que los loops continúan literalmente después de la muerte, pero si sabemos algo claro, la forma en que vivimos moldea la forma en que morimos. Si alguien pasa su vida entera atrapado en la ansiedad, repitiendo rituales, enfrascado en pensamientos circulares, probablemente su final será un momento de tensión y sufrimiento, no de paz mental.
Esto afecta directamente la calidad de vida hasta el último momento y puede hacer que la persona no tenga un cierre emocional ni una despedida tranquila. En términos filosóficos, morir en loop es morir sin haber vivido realmente. El loop como obstáculo a la evolución personal desde un punto de vista realista y psicológico, los loops mentales impiden el aprendizaje real, porque no hay novedad. El crecimiento emocional, porque no hay resolución. La expansión del pensamiento, porque todo gira en lo mismo. La conexión con el presente, porque la mente está encerrada en el ciclo. Quedarse atrapado en un loop mental es quedarse atascado en un solo plano de la experiencia humana, bloqueando el desarrollo personal. ¿Por qué es tan difícil salir de un loop mental? El cerebro prefiere lo conocido, incluso si es doloroso. El ciclo obsesivo le da al cerebro una sensación falsa de control, aunque el costo sea alto. Romper un loop significa tolerar la incertidumbre, aceptar que el control total no existe, dejar pasar la ansiedad sin responder a ella. ¿Se puede romper el ciclo? Sí, pero no es fácil. La ciencia recomienda terapia cognitivo-conductual, TCC, especialmente la técnica de exposición y prevención de respuesta, EPR. En casos severos, tratamiento médico con inhibidores de recaptura de serotonina, ISRS, mindfulness y entrenamiento atencional, para aprender a observar los pensamientos sin engancharse, aceptar la incomodidad, y vivir con cierta dosis de incertidumbre como parte de la experiencia humana. La verdadera libertad no es eliminar los pensamientos obsesivos a la fuerza, sino dejar de obedecerlos. Es aprender a vivir con la posibilidad del error, la incomodidad y lo inacabado, sin quedar prisionero del ciclo. Conclusión final: el TOC y los loops mentales son una forma real de prisión psicológica y neurológica. Son uno de los ejemplos más claros de cómo la mente humana puede convertirse en su propio enemigo. No necesitas creer en el bajo astral para entender que un loop mental es un tipo de infierno real, consume tiempo, energía y felicidad, destruye la creatividad y el crecimiento personal, aísla a la persona de su entorno y de su presente. Lo real es esto: la repetición obsesiva no solo te quita calidad de vida, sino que también te roba la posibilidad de morir en paz y vivir plenamente antes de eso. Romper un ciclo obsesivo es un acto de valentía y de liberación personal, tanto en vida como en el camino hacia el cierre de la existencia. Como opinión personal, déjeme decirle que si usted está pasando por alguna crisis de TOC totalmente fuerte, les recomiendo el canal de YouTube que verá a continuación.